Mi nombre es Evelyn, tengo 18 años y trabajo como niñera en mi pequeño barrio, un pueblo apartado de las grandes ciudades de Estados Unidos llamado Centralia, un lugar que pocos conocen y que guarda un montón de historias oscuras y leyendas urbanas que han pasado de generación en generación. Por lo regular, ser niñera es un trabajo bien pagado, sobre todo en pueblos pequeños donde las familias que pueden permitirse contratar ayuda son pocas y muy selectas. Pero también es un trabajo que requiere paciencia, comprensión y a veces nervios de acero. Al cuidar niños, uno aprende a lidiar con todo tipo de personalidades. Algunos son tranquilos, obedientes, incluso encantadores, capaces de hacer que el tiempo pase volando mientras les lees un cuento o los acompañas a jugar en el jardín. Otros son más reservados, tímidos, pero con la atención y la confianza correctas pueden convertirse en una compañía agradable. Sin embargo, existen aquellos que hacen que este trabajo se vuelva una prueba constante en niños, que desafían las reglas, que se mofan de tu autoridad, que buscan entretenerse a costa de tu paciencia. En mi barrio, la mayoría de los niños eran tranquilos, pero hubo un día que todo cambió, cuando una nueva familia se mudó a la casa, reconstruida al final de la calle. La casa tenía historia. Originalmente, había sido un edificio antiguo lleno de tragedias, con rumores de asesinatos que nadie olvidaba. Durante años, permaneció abandonada. Los jóvenes del pueblo la usaban para contar historias de terror, para desafíos estúpidos que nunca terminaban bien. Incluso yo había entrado una vez, más por curiosidad que por valor. Bastaron unos minutos para darme cuenta de que no quería volver. La madera estaba podrida, el sótano lleno de moho, y cada rincón parecía susurrar secretos que nadie debería escuchar. Años después, la casa fue demolida. Una familia adinerada la compró, la derrumbó y la reconstruyó por completo. Mientras cuidaba niños en otras casas, pasaba por la obra y veía cómo avanzaba la construcción. Cada día, las paredes subían un poco más, se instalaban ventanas nuevas, y poco a poco la casa tomaba forma, hasta convertirse en un edificio lujoso de 3 pisos, con varias habitaciones y un aspecto elegante que contrastaba con la ruina anterior. Cuando la construcción terminó, se convirtió en la propiedad más imponente del condado. Una semana después, llegaron los camiones de mudanza, cargados con muebles caros, electrodomésticos enormes y televisores que nunca había visto. La familia apareció más tarde, a la madre con un porte altanero, elegante y distante. El padre, amable y afable. Why does he? La niña vestía un vestido de apariencia costosa, delicado, que reflejaba un estilo muy cuidado. El niño, aunque educado, mostraba un aire rebelde, con la chispa de la travesura en sus gestos y la malicia sutil que solo algunos niños poseen. Jugaba con su consola de videojuegos, mientras observaba todo con atención. Yo, con experiencia cuidando niños, no le di mayor importancia en aquel momento. Ese mismo día, mi madre me comentó que la señora necesitaba que cuidara a la niña por la noche, mientras ella trabajaba en el pequeño hotel del centro del pueblo. Era una oportunidad interesante, un trabajo bien remunerado, tranquilo y seguro. La niña resultó ser dulce. Le gustaba que le contara historias y que la dejara ver un capítulo de su serie antes de dormir. La noche transcurrió sin incidentes. Me acomodé en el sofá y, exhausta, terminé quedándome dormida. A la mañana siguiente, arreglé a la niña para que fuera al colegio. Su madre apareció a tiempo para despedirla y subió al autobús escolar. Me pagó por el trabajo y regresó a descansar. Mientras tanto, mi padre hablaba con la familia de los vecinos. Me comentó que Roger, el padre de los niños, le había ofrecido un puesto en su negocio, bien remunerado, y que ya habían establecido una buena relación. Durante los días siguientes, continué con mis cuidados habituales, atendiendo a otros niños del vecindario, mientras observaba con interés los detalles de la vida de esta nueva familia. Una tarde, después de una pequeña compra en el pueblo, mi padre me informó que Roger necesitaba que alguien cuidara a sus hijos todo un fin de semana. Él y su esposa debían salir por negocios. La idea me pareció excelente. La paga sería buena, y además, podría conocer mejor la dinámica de la familia y su hogar imponente. Con el tiempo justo para prepararme, me cambié y salí hacia la casa. Caminando por la calle no podía dejar de imaginar cuánto sería la paga por cuidar a los niños durante todo el fin de semana.
Debía negociar bien, asegurándome de que me valoraran correctamente. Cada paso me acercaba a la entrada de la casa. Mientras avanzaba, no podía evitar observar su fachada imponente, elegante, mucho más grande, de cerca, que desde la acera. Me detuve frente a la puerta. Respiré hondo y me dispuse a tocar el timbre. La puerta se abrió lentamente. La mujer que había visto días atrás cuando se mudaron, apareció frente a mí. Para mi sorpresa, no era tan fría como me había parecido. Me dedicó una sonrisa educada, concienciada, y con una voz dulce, dijo: «Pasa, querida, tú eres Evelyn, ¿cierto? Roger me dijo que conoce a tu padre. Parece que se han hecho muy cercanos». Asentí con timidez, y ella continuó: «Me llamo Vanessa. Escucha, debemos salir de inmediato, porque necesitamos resolver unos asuntos con una de nuestras empresas en la ciudad. Yo llevo la contabilidad de Roger. Y él es el dueño. La situación es complicada y requiere que ambos estemos allá. No pensamos que tendríamos que ir los dos, pero ya no hay tiempo. Y, como entenderás, mis hijos no pueden acompañarnos. Necesitan un cuidado especial». Me invitó a entrar, y en ese momento Roger bajó por las escaleras. Su sonrisa era amplia, casi demasiado perfecta. «Evelyn, tu padre me ha hablado muy bien de ti. Dice que eres una chica responsable». «Eso es justo lo que necesitamos», dijo con un tono de voz cálido, aunque algo en su mirada me incomodaba. Nos sentamos en la sala. Era enorme, casi el doble que la de mi casa. El televisor era tan grande que parecía un cine privado, rodeado de cables, controles y aparatos que no entendía. En mi casa apenas teníamos un televisor pequeño con un control remoto, así que ver 4 diferentes sobre la mesa me confundió. Los muebles parecían sacados de una revista de lujo: sofás Dieter Chapello, alfombras que amortiguaban cada paso, adornos brillantes y jarrones que se veían costosos, antiguos y al mismo tiempo fuera de lugar, como si no pertenecieran a esa época. Roger sacó un sobredoblado y lo colocó sobre la mesa de centro. «Escucha, no tenemos mucho tiempo, así que pon atención», dijo con un tono serio. Dentro había una lista de reglas. Al principio eran las típicas: darles de comer a los niños, acostarlos temprano, cuidar a las mascotas, pero luego aparecían instrucciones que me parecieron demasiado específicas: horarios exactos, detalles innecesarios o advertencias. Me quedé leyendo, frunciendo el ceño. No era la primera vez que los padres me daban listas raras, con caprichos extraños o rutinas exageradas, pero esta lista tenía algo distinto. No se trataba de caprichos, era más autoritaria, casi como si fueran órdenes militares. Roger me miró fijo. «Evelyn, es muy importante que sigas estas reglas al pie de la letra. Ni un minuto más, ni un minuto menos». No supe qué decir, así que solo asentí. Vanessa parecía impaciente, miraba constantemente hacia la ventana, como si temiera perder el tiempo. Entonces, el teléfono de Roger sonó. Contestó, y en cuanto escuchó la voz al otro lado, su expresión cambió a una preocupación inmediata. «Tenemos que irnos ya», le dijo a Vanessa, con un tono seco. Llamaron a sus hijos, y los vi acercarse. La niña, Arlette, tenía 6 años, educada, sonriente, con esa inocencia que hacía juego con su vestido elegante. El niño, Jeremy, de 7, me observaba en silencio, con su consola en las manos. Su mirada era penetrante, calculadora, como si no fuera la primera vez que analizaba a un desconocido. Los padres se despidieron apresuradamente y se subieron al auto, dejándome con una última advertencia. «En la hoja está nuestro número en caso de emergencia. Por favor, Evelyn, no ignores ninguna instrucción». Cuando la puerta se cerró, el silencio en la casa se volvió pesado, extraño. Revisé la lista. Aún era temprano. La cena debía comenzar a las 6:30 en punto. Ni antes ni después. Vanessa había dejado preparada la comida en el horno. Solo debía calentarla y servirla. Nada más. Mientras tanto, intenté platicar con los niños. Arlette era encantadora. Hablaba de sus juguetes y de los cuentos que le gustaban. Jeremy, en cambio, no despegaba los ojos de su videojuego. Apenas me dirigía la palabra. A las 6:25, ya tenía la mesa lista. El olor de la comida, apenas abrí el horno, me golpeó como una bofetada. Una mezcla entre lasaña y chili con carne,
pero con un hedor insoportable. Era como si la carne estuviera pasada, podrida. Me revolvió el estómago al instante. Serví los platos sin respirar demasiado cerca. Los niños, sin embargo, comieron con entusiasmo, limpiando cada bocado como si fuera lo más delicioso del mundo. Yo preparé algo aparte para mí. No podía probar eso ni por cortesía. ¿Cómo pueden comer algo que huele así?, les pregunté, tapándome un poco la nariz. Arlette sonrió, y con una naturalidad perturbadora, respondió: el olor fuerte significa que la carne es de buena calidad. Eso, nos dice mamá. Hizo un gesto extraño con los dedos, como si fueran comillas invisibles. No supe qué pensar. ¿Por qué enfatizaría carne de buena calidad de esa manera? Tras la cena, lavé los platos y me puse a revisar la siguiente parte de las reglas. A las 8 en punto, debía acostarlos, ni un minuto después. Arlette obedeció sin problemas, subiendo a su cuarto y acomodándose en su cama. Jeremy, en cambio, me hizo la noche imposible. Corrió por los pasillos, escondiéndose en las habitaciones. Lo busqué desesperada hasta que lo encontré en la recámara de sus padres. Cuando lo tomé del brazo para llevarlo a dormir, lo miré a los ojos, y lo que vi me heló la sangre. Su mirada cambió, sus ojos se ennegrecieron como pozos vacíos, y una sonrisa torcida comenzó a formarse en su rostro. No era un gesto infantil, era una mueca siniestra, como si algo dentro de él se hubiera despertado. Lo llevé con firmeza a su habitación. En cuanto su cuerpo tocó la cama, sus ojos recuperaron el color normal, y la sonrisa desapareció. Me quedé quieta, temblando, preguntándome si había imaginado todo. La lista indicaba que debía cerrar la puerta con llave desde afuera, y no abrirla hasta las 6 de la mañana. Me parecía cruel, pero las instrucciones eran claras. Lo hice, aunque cada segundo me hacía sentir que esas reglas no estaban hechas para proteger a los niños, sino para protegerme a mí. A las 9, debía alimentar a las mascotas. El primer turno era el de los perros. Preparé 2 enormes huesos con carne cruda y salí al patio trasero. El lugar estaba completamente oscuro. No había una sola lámpara. Con la linterna encendida, avancé hacia las casetas. Apenas la luz los tocó, 2 perros salieron de golpe. Eran enormes, parecidos a Dobermans, con el hocico húmedo y los ojos brillando en la penumbra. Me gruñeron, tensando sus cuerpos como si estuvieran a punto de lanzarse sobre mí. Les arrojé la comida de inmediato, pero no les interesó. Me persiguieron hasta la puerta de cristal, donde apenas alcancé a cerrarla a tiempo. La luz de la sala los cegó. Ladraban y rascaban desesperados, hasta que se retiraron lentamente. Solo entonces regresaron a sus casetas y comenzaron a devorar la carne. Me quedé temblando, sin poder entender qué acababa de pasar. El siguiente en la lista era el gato. Se suponía que estaba en el 3er piso, así que subí, armándome de valor. Ese nivel de la casa parecía otro mundo, en habitaciones cerradas, un estudio lleno de documentos. Y lo que más me impresionó, una librería enorme. Había cientos de libros, escritos en idiomas que apenas reconocía: latín, ruso, francés, incluso símbolos que no comprendía. Finalmente lo encontré en una sala con aparatos de gimnasio. El gato era negro, de pelaje brillante y ojos amarillos. Cuando intenté acariciarlo, me lanzó un zarpazo. No iba a dejarse tocar. Revisé la lista y vi su comida: un trozo de carne roja, cruda, que parecía más grande de lo que un gato podría comer. Lo subí con cierta repulsión. Apenas lo puse en el suelo, el animal se abalanzó sobre él y lo devoró con una rapidez antinatural, desgarrando la carne como si fuera papel. Tragué saliva y retrocedí. El siguiente turno era el del canario, que estaba en una habitación de costura. Preparé el alimento, lista para continuar con aquella extraña rutina, cuando un sonido me heló la sangre: un golpe suave en la puerta de la habitación de Arlette, como si alguien, desde adentro, hubiera tocado para llamar mi atención. Pero yo misma había cerrado con llave esa puerta, y sabía, con absoluta certeza, que nadie debía salir de ahí. Los golpes eran sutiles en un principio, apenas como un roce contra la madera, un sonido casi insignificante, pero pronto comenzaron a intensificarse. Al principio pensé que solo era mi imaginación, quizá el viento o algún crujido de la casa. Pero entonces escuché claramente una voz: Evelyn, abre.
Necesito salir. Creo que alguien me observa por la ventana. Puede ser que entre. Me quedé paralizada. No era un grito, ni siquiera un llamado desesperado. Era un murmullo suave, como si la puerta estuviera diseñada para silenciar cualquier ruido. Para escucharlo tuve que acercarme mucho, casi pegando el oído a la madera. La voz seguía, más insistente. Ayúdame. Deja que salga. Mis papás te están pagando por cuidarnos, así que debes hacerlo. Rápido. Siento que algo se mueve por las ventanas. Un escalofrío recorrió mi espalda. Había algo antinatural en esa voz. Sonaba a Jeremy, pero al mismo tiempo, no lo era. Tenía un tono bajo, áspero, como si algo lo acompañara detrás de cada palabra. Retrocedí unos pasos, y justo, en ese momento, la puerta se sacudió con fuerza. Fue solo un segundo, pero bastó para helarme la sangre. Sé que estás ahí, Evelyn. Vas a tener que abrir esta puerta en algún momento. Y cuando lo hagas, te vas a arrepentir de no hacerlo ahora. Me alejé de inmediato, casi tropezando al bajar las escaleras. El corazón me golpeaba el pecho con tanta fuerza que sentía que podía oírlo en la sala vacía. Traté de concentrarme en otra cosa, en las tareas que aún debía cumplir. Recordé que aún tenía pendiente alimentar al ave Maer el reloj, y casi se me pasaba la hora. Corrí a la cocina, tomé la ración de semillas que correspondía, y subí a la habitación donde estaba la jaula. El canario comió tranquilo, sin la agresividad que habían mostrado los demás animales. Eso me dio un respiro, aunque breve. Bajé y me hundí en el sillón, tratando de distraerme con la televisión. Algún programa policial sonaba de fondo, pero no era capaz de seguir la historia. La casa entera parecía estar respirando a mi alrededor. Cada rincón crujía, cada sombra parecía avanzar, cuando no miraba directo. El reloj marcó la medianoche. Recordé la hoja de reglas. Tenía que regar las flores del jardín, exactamente a esa hora. Me levanté con pereza y miedo. ¿Qué clase de personas establecía rutinas tan extrañas? ¿Por qué a esa hora? Tomé la regadera que estaba junto a la puerta trasera y abrí el acceso al jardín. El aire nocturno me golpeó en la cara, frío, húmedo, como si acabara de llover aunque el cielo estuviera despejado. Avancé con pasos lentos hacia los rosales y las macetas perfectamente alineadas. El agua caía sobre la tierra seca y producía un sonido áspero, como si estuviera regando huesos pulverizados en lugar de tierra. No quise pensarlo demasiado. Cada rincón del jardín estaba cubierto por flores, que parecían más vivas de lo normal, con pétalos gruesos y colores intensos, que se iluminaban con el reflejo de la luna. Cuando terminé, dejé la regadera en su lugar, y cerré rápido la puerta, deseando no volver a salir. Al volver a la sala, decidí revisar la lista de reglas una vez más. No me había fijado en que al reverso había más instrucciones. Sentí un vuelco en el estómago cuando leí con atención. Bajo ninguna circunstancia debes acercarte a la puerta de los niños después de que los hayas llevado a dormir. Aunque escuches ruidos o voces, me quedé helada. Anne ya lo había hecho. Ya había roto esa regla. Mis manos temblaban mientras sostenía la hoja. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué los padres lo habían escrito de esa forma? Leí más abajo. Nunca debes abandonar la casa hasta que nosotros regresemos. Esto es importante, pues aunque quieras, no podrás hacerlo. Trog, saliva. Esa última frase no sonaba como una advertencia, sonaba como una amenaza, como si supieran algo que yo aún no entendía. Seguí leyendo, y entonces lo vi. Una línea escrita con letras más pequeñas, casi escondida. Si un cartero toca la puerta a las 3:30 de la madrugada, no le abras, a menos que mencione que trae un paquete para el sótano. En ese caso debes dejarlo pasar. No debes mirarlo. Solo abre la puerta y vuelve a lo que estabas haciendo. Se irá una vez que entregue el paquete. No lo observes, no lo escuches. Solo deja que haga lo suyo. Sentí que la sangre se me congelaba. Un cartero, a esa hora. ¿Qué clase de regla era esa? ¿Por qué específicamente a las 3:30? Me levanté, nerviosa, caminando en círculos por la sala. Todo se sentía cada vez más pesado, como si el aire mismo quisiera advertirme que había algo que aún no comprendía. Miré hacia el reloj. Aún faltaba tiempo, pero la idea de esperar hasta esa hora me llenaba de terror. Y todavía me faltaban más tareas. Según la lista, debía alimentar nuevamente a los perros exactamente a las 2 de la mañana
luego al gato, después al ave y finalmente a los peces. Un ciclo interminable, un tormento diseñado para mantenerme despierta, vulnerable, atrapada en esta casa que ocultaba más secretos de los que yo estaba lista para conocer. La primera noche apenas comenzaba. Ya había cumplido con la rutina. Los animales habían comido, pero la comida se había terminado. Y con eso llegó la parte que más temía, la que había querido evitar desde que comencé este trabajo. Debía bajar al sótano. Allí, según la lista, se guardaba más alimento para los animales, porque a las 5 de la mañana tenía que volver a darles de comer. Antes, sin embargo, debía resistir a la prueba de las 3:30. La regla estaba escrita con una claridad perturbadora. Si el cartero tocaba la puerta a esa hora, no debía abrir, a menos que dijera las palabras prohibidas. Debía dejarlo entrar, sin mirarlo, sin interactuar más de lo necesario. Solo abrir la puerta y volver a mis asuntos, como si nada. Esa advertencia me retumbaba en la mente. No quería comprobar qué ocurría si desobedecía. Había roto una regla antes, y el recuerdo todavía me hacía estremecer. Así que esperé, en el sofá, con el televisor encendido, intentando mantener los ojos abiertos, mientras el sueño me iba venciendo. El zumbido del aparato era un refugio extraño, una compañía artificial. Entonces, sonó el timbre. No fue un sonido común. No resonó en toda la casa, sino justo en el lugar donde yo estaba, como si hubiera sido diseñado para mí, para obligarme a escucharlo. Al principio pensé que era un sueño, un engaño de mi mente cansada, pero volvió a sonar, más insistente, más real. Me levanté con pasos vacilantes y me acerqué a la puerta. Una voz se filtró desde afuera. Soy el cartero, ¿me puedes abrir? El miedo me paralizó. Había dicho exactamente las palabras que temía escuchar. No necesitaba que continuara, pero lo hizo, como si me hubiera leído el pensamiento. Tengo un paquete para el sótano. Sentí un frío recorrerme la espalda. La regla era clara. Debía abrir. No quería hacerlo, pero tampoco me atrevía a enfrentar las consecuencias de negarme. Mis manos temblaban cuando giré la perilla. No lo miré, retrocedí de inmediato hacia la sala. El hombre entró. Se movía detrás de la pecera, y la distorsión del agua hacía que su silueta pareciera aún más alta, más desproporcionada. No era un vecino, no era un rostro familiar del pueblo. Era una sombra con uniforme, una figura alargada que apenas conservaba forma humana. Aún así, podía sentir su mirada fija sobre mí, aunque yo fingía revisar el celular con atención. La pantalla se volvía un escudo precario, un pretexto para no levantar la cabeza. Entonces, habló de nuevo. Su tono era amable en apariencia, pero cada palabra estaba impregnada de algo artificial, como si imitara la voz de una persona real. Disculpa, señorita, ¿puedes venir a abrir la puerta del sótano? Este paquete pesa demasiado. Necesito tu ayuda. Me mordí los labios para no responder. Sabía que si decía una palabra más, si daba un paso hacia él, todo se rompería. El silencio fue mi única defensa. Volvió a insistir. Ven, no tardarás nada. Ayúdame. La voz sonaba más cercana, como si quisiera arrastrarme. No respondí, tan solo escuché, hasta que un ruido metálico me hizo saltar. La puerta del sótano se abrió sola. Su tono cambió. Ya no era cordial. Se volvió acusador. Gracias por nada. Eres muy mal educada. No entiendo cómo te confiaron esta casa. Y entonces escuché un estruendo, como si algo pesado hubiera caído por las escaleras. Luego, los gritos. Me caí. Ayúdame. Creo que me rompí una pierna. No voy a poder subir. Ven pronto. La voz sonaba tan real, tan humana, que me hizo llorar. No podía soportar escucharlo, pero tampoco podía moverme. Quedé atrapada entre la compasión y el terror. Pasaron minutos, quizá horas, de súplicas y lamentos. Su voz se debilitaba poco a poco. Se volvía un susurro desgarrador, y yo permanecía inmóvil, con el corazón a punto de estallar. Cuando por fin los gritos cesaron, el silencio me heló más que cualquier palabra, hasta que escuché pasos ascendiendo por la escalera del sótano. La figura volvió a cruzar detrás de la pecera. Esta vez no habló con dulzura. Me lanzó una advertencia. Volveré mañana. Y esta vez no tendrás tanta suerte. Se detuvo en la entrada de la sala. Sentí su presencia allí, inmóvil, alargando el momento como si quisiera quebrarme. Luego escuché la puerta principal cerrarse. Respire, Aleviada.
pero demasiado pronto, porque su voz profunda volvió a surgir, distinta, como si dejara caer la máscara. Eres una perra con suerte. Siempre caen con este viejo truco. Esta vez sí se fue, riendo, y pude escuchar cómo arrancaba un coche de correos, pero el miedo no desapareció. Algo me decía que aún estaba cerca, que tal vez me vigilaba desde algún rincón oscuro. Cuando al fin reuní valor para mirar el reloj, descubrí lo imposible. Eran las 3:31. Solo había pasado un minuto desde que abrió la puerta, y yo había sentido horas enteras desmoronarse sobre mí. El tiempo no era confiable en esta casa. Not a low era. Me acerqué al sótano poco antes de las 5, obligada por la rutina. Tenía que alimentar a los animales, y no podía fallarle. Pero al abrir la puerta descubrí un espacio distinto, al que recordaba no era solo un sótano. Era un laberinto de pasillos oscuros y habitaciones interminables. La primera puerta me reveló carne, montones de carne fresca, apilada, lista para usarse. No quise pensar en qué clase de carne era. Tomé lo suficiente y subí rápido. A las 5, cumplí con la tarea. Alimenté a los animales, uno por uno. Al terminar, ya casi eran las 6. El sol empezaba a filtrarse tímidamente por las ventanas. Tenía que despertar a los niños. Y esa era la parte que más temía después de lo vivido en la noche. Subí las escaleras con el corazón encogido. Toqué la puerta de Arlette. La niña me recibió con una sonrisa amable, como si nada extraño hubiera ocurrido. Parecía tan normal que me aferré a ella como a un ancla. Luego fui con Jeremy. Él abrió los ojos y me miró con un gesto burlón. Así que sigues con vida. Sus palabras me helaron. ¿Cuántas niñeras habían escuchado lo mismo antes de desaparecer? El día avanzó con una calma engañosa. Preparé el desayuno. Recibí instrucciones de la madre por teléfono. Cumplí con la rutina en Arlette. Era mi aliada. Me ayudaba en todo. Me guiaba con esa madurez precoz que me hacía dudar de su verdadera edad. Jeremy, en cambio, fue un reto constante. No quiso bañarse. Se escondió. Me desafió. Tuve que encerrarlo en la habitación con el gato, como me habían indicado. Los ruidos de dentro me hicieron querer abrir la puerta, pero Arlette me detuvo. Solo me pidió que esperara. Cuando por fin lo liberé, salió cambiado. Obedeció sin más. Me bañé en un falso alivio, aunque todavía sentía la tensión como una cuerda apretándome el cuello. La tarde y la cena pasaron en calma, demasiada calma. Y cuando llegó el momento de llevar a los niños a dormir, mi cuerpo volvió a llenarse de miedo. Arlette me dio las buenas noches con amabilidad. Jeremy, en cambio, me lanzó una sonrisa imposible. Su boca se estiró más de lo natural, y sus ojos comenzaron a tornarse negros. Espero que tengas una buena noche, Evelyn. Cerré la puerta de inmediato. No quería escuchar ni ver nada más. La noche cayó con la misma paciencia que en la anterior, como si el tiempo en esa casa fuera un animal que respira lento y espera. Sentí el peso de la segunda noche en los hombros antes de que el reloj marcase la primera hora. Cada tarea se me pegaba a la piel como una obligación que no podía esquivar. Los animales tenían horarios, y yo era la responsable de que se cumplieran. Aunque eso significara desdibujar mis propios límites para mantenerme cuerda. Había dormido apenas a ratos esa tarde. El cansancio andaba conmigo, pero la casa parecía beber mis pestañas cada vez que intentaba cerrarla. A medianoche me obligué a levantarme para regar las flores. Quería hacerlo con calma, como si regar pudiera lavar mis miedos. Pero aquella calma era una máscara fina, y se rompió en el primer paso fuera de la puerta trasera. El aire nocturno me recibió con un frío húmedo que olía a tierra revuelta, y a algo más, algo que no supe nombrar. Caminé por el jardín con la regadera en la mano, cuidando los movimientos, haciendo lo que la hoja decía. Las plantas brillaban como si alguien las hubiera pintado con la luna. Quise creer que el ritual era inocente, que regar a las 12 era solo eso, una costumbre que los adultos marcaban para dormir tranquilos. Al terminar me demoré quizás 5 minutos más en recoger la regadera. Pensé en lavarla, en dejarla perfecta, tal vez por un impulso de orden, pero esos 5 minutos me perseguirían. Volví a la sala y me senté, intentando arrinconar la ansiedad en el rincón más pequeño de mi pecho. Los perros ronroneaban en sueños que no podían ser animales. El gato se acomodaba guardando su mirada como un secreto. Ajusté los controles del televisor sin ver realmente nada. El reloj avanzaba hacia la madrugada, y yo repasaba en silencio cada línea de la lista. Había una sensación pegajosa en la casa,
como si la pintura y el papel se hubieran empapado de historias que necesitaban aire. A las 2 de la mañana alimenté a los perros con manos que no dejaron de temblar. El acto mecánico de dejar la comida en las casetas me obligó a respirar. A la media hora, alimenté al gato en el tercer piso. Subir esa escalera siempre era una prueba. Cada peldaño amenazaba con contarme algo que no quería saber. El gato comió con la rapidez de quien oculta hambre ancestral. Me sorprendió su agresividad, pero esa noche lo sentí como una alianza. Al volver sentí un silencio pesado, y por eso no me extrañó que el timbre sonara, aunque esperaba que no lo hiciera. Recordé la noche. El timbre sonó como un arañazo en la calma. No hubo voz desde fuera, solo el metal del timbre resonando contra mi carne. Recordé la noche anterior, la figura que se había paseado por la sala, la mentira del paquete. Esta vez no vino con palabras ni promesas, solo estuvo cerca, como un animal que husmea sin tocar. Lo supe por los movimientos sutiles que la casa tuvo, la sombra que pasó detrás de la pecera, el aire que no se movió pero dejó claro que alguien había estado allí. Sentí que quería que lo viera, quería que mi miedo le devolviera la vista. No lo hice. Me obligué a mirar hacia otro lado, a fingir que mis ojos estaban clavados en la pantalla del teléfono. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier golpe. Unos pasos fuera, algo que se arrastraba, una presencia que tanteó el umbral, como buscando el latido de mi corazón. No había paquete, esta vez, solo la certeza de ser observada. La figura se paseó por el jardín, por la acera, y se quedó un rato frente a la casa, como quien se asegura de que el animal duerme. Y sin embargo su intención era contraria. Buscaba mi mirada para atraparla. A eso de las 3, me acomodé en el sofá tratando de no pensar, repasando mentalmente la lista de horarios para no fallar. A las 3:30 mi cuerpo estaba demasiado tenso como para encontrar sueño. No hubo timbre, no hubo golpes directos, solo un roce en el aire, un peligro que no necesita hacer ruido para existir. Fue poco antes de las 4 cuando escuché movimiento dentro de la casa, algo que no tenía que escucharse a esa hora. Un crujido arriba, un paso que no era de los niños. Subí las escaleras con la respiración contenida. La luz de los pasillos era tenue, proyectando sombras largas. Al acercarme a la puerta de Jeremy sentí un silencio detenido por detrás de la madera. Toqué la manilla y descubrí que no estaba cerrada por dentro. La habitación olía a juego y a plástico, pero también a algo metálico que conocía demasiado bien. Empujé la puerta y lo encontré sentado en la cama, con la consola apagada pero con la mirada fija en la habitación. Tenía la calma de quien sabe que alguien vendrá a buscarlo, pero le resulta divertido alargar la espera. Cuando me vio su rostro, se estiró en una sonrisa que no era sonrisa. No hubo palabras delicadas, solo un gesto que aspiraba a ser infantil, pero que terminó en algo grotesco. Me miró de forma fija, como si midiera cuánto miedo podía sostener mi cuerpo antes de quebrarse. Recordé la regla que había roto la noche anterior: no acercarme a sus puertas. Él me había probado, me dijo algo con esa boca que yo no quise reproducir, porque su sonido quedaba raro en mi cabeza. Sin embargo, su intención quedó clara con un movimiento. Se levantó y abrió la puerta. La primera reacción fue correr. La razón no pidió permiso. Mis pies tomaron las escaleras con la furia de quien intenta escapar de una corriente que arrastra. Él me persiguió con pasos cortos, rápidos, como si fuera un niño jugando a atraparme, pero su sombra se doblaba de un modo que no era natural. Llegué al pasillo. Sentí que todo el suelo vibraba por la cadencia de sus pasos. Alcancé la sala y la puerta principal todavía estaba cerrada a cal y canto. No pensé en nada más allá de llegar a alguna habitación donde ocultarme. El gato apareció como si hubiera entendido todo. Saltó sobre el respaldo del sofá y con un maullido profundo se lanzó hacia la alfombra, cruzándose entre mis piernas. Me agaché como si obedeciera a un instinto antiguo, escondí la cara contra su costado, apreté los ojos y traté de hacerme pequeña. El gato se acurrucó y comenzó a rodearme con su cuerpo, una barrera de pelo y calor, que no explicaba, pero que a salvo me hacía. A mi alrededor, la casa respiraba y él parecía absorber el miedo, con bocanadas. No sé si fue su peso, su presencia, o una tontería que mi mente inventó para salvarse, pero su ronroneo me dejó concentrada en algo distinto del pánico. Jeremy pasó por la sala. Lo escuché respirar. O quizá fue yo misma,
la que lo escuchó. Sus pasos rozaron mi espalda como un aliento helado. Al rebasarme no tocó ni un mueble. Su paso fue tan cercano que sentí su ropa rozar mi brazo. Hubo un instante que duró un latido donde su sombra ocupó el lugar que yo no quería que ocupara. Luego se alejó por los pasillos como si hubiera encontrado otro juego, y siguió hacia la escalera del tercer piso. Oí puertas abrirse y algún golpe lejano. El silencio volvió a caer, denso, como una losa. Mickey temblando, abrazada al gato, y únicamente el sonido de su respiración me sostuvo. El gato no soltó su puesto. Era como si entendiera que mi cuerpo necesitaba un ancla. Me quedé inmóvil varias horas, sin atreverme a moverme ni a respirar fuerte. Pensé en cómo había roto la regla la noche anterior, en la voz que clamó desde la madera, en el cartero que fue solo una sombra con uniforme. Todo eso me hizo sentir culpable, como si yo sola hubiese encendido los engranajes que ahora giraban en torno a la casa. Aún así, sobreviví a duras penas hasta las 6. Fue un despertar en bajada. La luz de la mañana se filtró sin timidez por las cortinas y me descubrió aún encogida en el sofá, con el gato enroscado y la ropa arrugada por el sueño que no vino. Me moví con la pesadez de quien carga una noche rota. Las tareas matutinas me recordaron que la rutina no perdona. Las manos me respondieron a la costumbre, aunque mi cabeza adormecida apenas existiera para dar órdenes. Después de todo lo que pasó, subí a ver a los niños. Sentía miedo de cada paso que daba. Había escuchado cosas romperse por toda la casa, pero para mi sorpresa, todo estaba en silencio, como si la noche anterior hubiera sido solo un mal sueño, o más bien, una pesadilla. Abrí la puerta de Arlette y la desperté. Se levantó, me miró con esa sonrisa tierna, pero consciente, y me dijo: no fue una buena noche, ¿verdad? Asentí, incapaz de decir algo más. Luego fui a la habitación de Jeremy, con un nudo en la garganta. Abrí la puerta, y ahí estaba, dormido. Lo desperté con cuidado, y él me miró, con una sonrisa leve, pero con un toque de malicia. Me dijo: ¿cómo estuvo tu noche? Veo que tuviste un amigo. Arlette me ayudó de nuevo a guiar la situación, a mantener todo en orden. No podía soportar quedarme un minuto más en esa casa. Finalmente, llegaron los padres. Quería salir corriendo y no mirar atrás. Vanessa abrió la puerta, abrazó a sus hijos y luego me vio a mí. Su expresión cambió a preocupación por un instante y dijo que, bueno, que estás bien. Roger tuvo suerte de conocer a tu padre. No creo que hubiéramos podido encontrar una mejor niñera. Roger entró con unas maletas. Jeremy lo abrazó y le dijo con un tono infantil: y seguro te portaste bien, campeón. Jeremy me miró a mí con esa misma chispa de malicia que había mostrado toda la noche. Lo contuve, respiré hondo, y no corrí por la puerta, aunque cada fibra de mi cuerpo me lo pedía. Vanessa continuó con sus asuntos y yo me despedí de Arlette. Dijo: cuídate, tal vez no nos veamos en otra ocasión. También me despedí de Jeremy, quien solo me miró, y su expresión me heló la sangre por un segundo. Roger me pegó. Con voz calmada, dijo: bien, hasta es tu paga. No siempre llegamos a esta parte, pero me alegra poder hacerlo. La casa está intacta, y no tuviste ningún inconveniente con el cartero. Buena labor. Te contrataré para la próxima ocasión. Guardé el dinero sin mirar cuánto era, y salí. Una vez en la acera, corrí hacia mi casa, casi con lágrimas en los ojos. Mi madre me abrazó y me dijo: ¿qué te pasó, cariño? Fue un trabajo duro, ¿verdad? Asentí, todavía sin poder hablar. Mi padre me miró y dijo: comprendo, hija. No pensé que fuera tan difícil. Aquí entiendes lo que yo vivía trabajando para ese hombre. Recordé que mi padre también había trabajado para Roger, y todo empezó a encajar. Seguramente él había pasado por algo similar, casi toda la semana. Subí a mi habitación, y finalmente saqué el dinero. Ahí me di cuenta de lo que me había dado $10,000. No podía creerlo. Una cantidad absurda por sobrevivir un fin de semana en esa casa. Casi me hace saltar de alegría. Pero el recuerdo de lo que tuve que enfrentar me hizo estremecer. Sabía que había sobrevivido por pura fortuna. No espero que me creas, pero necesitaba desahogar esto. Sin duda, pediré a mi padre que me cuente más sobre lo que fue trabajar para ese hombre, porque sé que su historia debe ser igual de aterradora. Y ahora entiendo, yo solo viví una fracción de lo que es su mundo.